¿Sientes que tu piel está perdiendo firmeza, que se ve cansada, opaca, como si hubiera envejecido de la noche a la mañana? Entonces necesitas saber esto, porque lo que casi nadie te dice es que la noche es el único momento en el que tu piel realmente se repara. Y la mayoría de las personas está desaprovechando ese proceso sin darse cuenta. Existe un fruto seco que, consumido antes de dormir, puede apoyar el proceso natural de regeneración de tu piel durante la noche, ayudando a mejorar la apariencia de arrugas y flacidez con el paso de las semanas. Y lo más interesante es que probablemente ya lo tienes en tu cocina, pero hay un pequeño detalle en la forma de consumirlo que cambia completamente los resultados y casi nadie lo hace bien. Hoy te voy a revelar cuál es este fruto seco y cómo consumirlo correctamente por la noche para acompañar ese proceso natural y ayudar a que tu piel luzca más firme, más luminosa y más viva cada mañana. Antes de revelarte cuál es este fruto seco, escribe la palabra semilla en los comentarios. Así sabré que estás aquí, que te importa tu piel y que estás acompañándome hasta el final. Por la noche, cuando el mundo se vuelve silencioso y el cuerpo entra en reposo, especialmente entre las 11 de la noche y las 3 de la madrugada, ocurre algo extraordinario en tu piel. Es como si un equipo invisible comenzará a trabajar en profundidad, reparando, construyendo y renovando cada célula. En ese momento, la regeneración celular alcanza su punto más activo, se sintetiza nuevo colágeno y se corrigen los daños acumulados durante el día. Sin embargo, después de los 50 años y con mayor intensidad tras los 60, este proceso fisiológico se vuelve más lento, más frágil, menos eficiente. La piel deja de producir colágeno en cantidades suficientes, la renovación celular se hace más pausada y como consecuencia, cada mañana frente al espejo aparece esa sensación difícil de ignorar, una piel más cansada, más flácida, menos luminosa. Y es aquí donde las almendras entran en escena casi como un pequeño secreto heredado de generaciones. Las almendras son una fuente natural excepcional de vitamina E, un antioxidante clave que protege las células cutáneas frente al estrés oxidativo. Pero su acción va más allá de la protección. La vitamina E también participa en la estimulación de la síntesis de colágeno. Imagina este proceso como preparar la tierra antes de sembrar. Cuando consumes almendras antes de dormir, sus nutrientes se absorben progresivamente durante las primeras horas del sueño. Justo cuando la piel entra en su fase más activa de reparación, estos compuestos llegan a las células epidérmicas y cumplen dos funciones fundamentales. Primero, neutralizan los radicales libres acumulados durante el día, como si limpian el terreno antes de construir. Segundo, favorecen la actividad enzimática implicada en la producción de colágeno y elastina. Así, tu piel no solo se defiende, sino que también se reconstruye mientras descansas. Además, hay un detalle que pocas personas consideran y que marca una gran diferencia. Las almendras contienen ácidos grasos saludables, incluyendo pequeñas cantidades de omega 3, que ayudan a mantener la integridad de la barrera lipídica cutánea. Esta barrera es esencial para evitar la pérdida de agua transepidérmica. Cuando la piel pierde hidratación, se vuelve más propensa a arrugas, flacidez y pérdida de elasticidad. Consumir almendras por la noche aporta los lípidos necesarios para mantener la piel hidratada durante horas. El resultado no es inmediato, pero sí progresivo y real. Con el tiempo, muchas personas observan una piel más suave, más firme y con mayor luminosidad. En estudios nutricionales, en adultos mayores, la ingesta regular de vitamina E se ha asociado con mejoras en la elasticidad cutánea, una apariencia más uniforme y una reducción gradual de arrugas visibles. Ahora bien, aquí viene la parte más importante, el método correcto. Porque no se trata solo de comer almendras, sino de hacerlo bien. Primero, necesitas entre 8 y 10 almendras enteras.
La piel de la almendra contiene compuestos fenólicos que potencian su efecto antioxidante, por lo tanto no la retires. Segundo, consumirlas entre 45 minutos y 1 hora antes de dormir, idealmente después de una cena ligera. Evita tomarlas justo antes de acostarte para no interferir con la digestión. Tercero, mastica lentamente. Este paso es esencial. Cada almendra debe masticar al menos 15 veces hasta formar una textura suave, casi cremosa. Esto facilita la digestión y mejora la biodisponibilidad de los nutrientes. Puede parecer un detalle menor, pero es uno de los factores que más influye en los resultados. Cuarto, un consejo que multiplica los beneficios. Remoja las almendras durante la noche previa. Este proceso mejora su digestibilidad, reduce compuestos antinutricionales y favorece la liberación de vitaminas y minerales. Puedes dejarlas en un vaso de agua a temperatura ambiente y al día siguiente utilizarlas. Si prefieres una textura más suave, puedes retirar la piel, aunque mantenerla aporta más antioxidantes. Quinto, acompaña las almendras con un vaso pequeño de agua tibia. El agua templada favorece la digestión nocturna y facilita la absorción de los nutrientes. Este pequeño ritual, sencillo pero constante, puede comenzar a mostrar cambios visibles entre 7 y 10 días. No es un efecto inmediato ni milagroso, sino un proceso de regeneración progresiva y natural. Y ahora quiero dejarte con una pregunta que puede cambiar tu rutina. Si unas simples almendras ya pueden apoyar la regeneración de tu piel mientras duermes, ¿qué pasaría si añadieras otro alimento que actúa aún más profundamente sobre las arrugas desde el interior? Eso es exactamente lo que te voy a revelar a continuación. Pero antes, si realmente quieres comprometerte con tu piel, escribe en los comentarios 30 días. Será tu forma de decirte a ti misma que esta vez no es un intento más, sino un pequeño pacto contigo, con tu tiempo, con tu belleza y con tu bienestar. Si las almendras preparan el terreno, las nueces son las que reconstruyen la base profunda de tu piel. Y aquí viene una verdad que pocas personas explican con claridad sobre el envejecimiento cutáneo. Las arrugas que ves en el espejo no nacen únicamente en la superficie. No es solo la capa externa la que se pliega. El verdadero cambio ocurre en la dermis, donde se encuentran las fibras de colágeno y elastina que sostienen toda la arquitectura de tu piel. Con el paso de los años, especialmente después de los 70, estas fibras comienzan a degradarse a un ritmo más rápido del que el cuerpo puede regenerarlas. Y cuando esa red de soporte pierde fuerza, la piel empieza a ceder. Es ahí donde aparecen las arrugas más profundas, la flacidez en las mejillas, la pérdida de firmeza en el contorno del rostro y esas líneas alrededor de los labios que tanto preocupan. Ahora bien, hay un factor silencioso que acelera todo este proceso y casi nadie lo menciona. Se trata de una inflamación crónica de bajo grado. No es una inflamación visible, no duele, no se siente, pero está presente día tras día. A nivel celular, esta inflamación activa enzimas que degradan el colágeno, como si fueran pequeñas tijeras microscópicas que debilitan la estructura de tu piel poco a poco. Cuanto mayor es este estado inflamatorio, más rápido se destruye el colágeno y más evidente se vuelve el envejecimiento cutáneo. Y aquí es donde las nueces muestran todo su potencial. Las nueces son una de las fuentes vegetales más ricas en ácidos grasos omega 3, compuestos conocidos por su capacidad para modular procesos inflamatorios. Cuando consumes nueces por la noche, durante las horas de descanso profundo, estos ácidos grasos son absorbidos y transportados por el torrente sanguíneo hasta los tejidos, incluida la piel. Allí contribuyen a reducir las señales inflamatorias que afectan la integridad del colágeno. Es como disminuir lentamente un fuego interno que llevaba años debilitando la estructura cutánea. Al reducir este proceso inflamatorio, también disminuye la actividad de las enzimas que degradan el colágeno.
Como resultado, la piel conserva mejor su estructura. Además, los omega 3 participan en la comunicación celular, favoreciendo la actividad de los fibroblastos, que son las células responsables de sintetizar colágeno y elastina. Esto permite que los procesos de regeneración sean más eficientes. En estudios nutricionales realizados con mujeres mayores de 55 años, el consumo regular de ácidos grasos omega 3 durante varias semanas se ha asociado con mejoras en la hidratación cutánea, mayor elasticidad y una apariencia más uniforme de la piel. Pero hay otro detalle que hace a las nueces aún más interesantes para el cuidado nocturno. Contienen pequeñas cantidades de melatonina, una hormona que regula el ciclo del sueño. La melatonina no solo ayuda a conciliar el sueño, también actúa como antioxidante, contribuyendo a la protección celular frente al estrés oxidativo. Cuando duermes profundamente, el cuerpo libera hormonas del crecimiento, fundamental para la reparación de tejidos. Este proceso incluye la regeneración de la piel. Por eso, un sueño de calidad no es solo descanso, es un verdadero tratamiento fisiológico de renovación. Ahora presta atención al método correcto para aprovechar sus beneficios. Primero, necesitas entre 4 y 6 nueces enteras. No es necesario más, ya que una cantidad excesiva puede resultar pesada para la digestión nocturna. Segundo, si notas que tu digestión es sensible, puedes remojarlas en agua durante varias horas antes de consumirlas. Este proceso facilita la digestión y mejora la disponibilidad de sus nutrientes. Tercero, consumirlas aproximadamente 1 hora antes de acostarte. Este tiempo permite que el proceso digestivo se inicie sin interferir con el descanso. Cuarto, masticarlas lentamente hasta que adquieran una textura suave. Una masticación adecuada es clave para evitar molestias digestivas y asegurar una mejor absorción. Quinto, puedes acompañarlas con una pequeña cantidad de miel natural, aproximadamente una cucharadita. Esto no solo mejora el sabor, sino que también aporta compuestos antioxidantes adicionales. Es importante mantener una cantidad moderada para no alterar el equilibrio metabólico antes de dormir. Este sencillo hábito, cuando se mantiene con constancia, puede comenzar a reflejarse en la piel en un periodo aproximado de 2 semanas. Muchas personas notan una piel más flexible, mejor hidratada y con una sensación más confortable al despertar. Con el tiempo, las líneas finas pueden verse más suaves y la piel adquiere un aspecto más equilibrado. Y aquí es donde todo empieza a conectarse. No se trata de buscar soluciones rápidas, sino de comprender cómo pequeños hábitos, repetidos cada noche, pueden influir en la forma en que tu piel envejece. Porque a veces el cambio más profundo no viene de un producto costoso, sino de un gesto simple que haces antes de dormir. Pero ahora llega el fruto seco más completo de todos, el que actúa como un verdadero aliado nocturno para tu piel mientras descansas. Los pistachos no son solo un alimento agradable al paladar, son una combinación equilibrada de nutrientes que pueden apoyar los procesos naturales de regeneración cutánea durante la noche. Y todo comienza con un concepto que muchas personas desconocen. Tu piel tiene un ritmo biológico interno, conocido como ritmo circadiano cutáneo. Durante el día, la piel se centra en protegerse frente a agresiones externas como la radiación, la contaminación o el estrés ambiental. Pero por la noche, especialmente entre las 11 de la noche y las primeras horas de la madrugada, cambia completamente su función. En ese momento entra en una fase de reparación y renovación. Durante esa fase se intensifican procesos como la síntesis de colágeno, la renovación celular y la reparación del daño acumulado. Sin embargo, con el paso de los años, especialmente después de los 60, este ritmo puede volverse menos eficiente. La regeneración es más lenta, menos profunda, y la piel no logra recuperarse completamente. Aquí es donde los pistachos aportan un apoyo interesante. Contienen melatonina en pequeñas cantidades, una molécula implicada en la regulación del sueño.
La melatonina no solo influye en el descanso, también tiene propiedades antioxidantes que contribuyen a la protección celular. Un descanso de calidad favorece indirectamente los procesos de reparación cutánea. Además, los pistachos aportan vitamina B6, un nutriente que participa en múltiples funciones metabólicas, incluida la síntesis de neurotransmisores relacionados con el ciclo del sueño. Esto contribuye a un descanso más equilibrado, lo que a su vez favorece la recuperación fisiológica de la piel. Otro componente importante es el cobre. Este mineral actúa como cofactor enzimático en procesos relacionados con la formación y estabilización de fibras de colágeno y elastina. Sin una cantidad adecuada de cobre, estos procesos pueden ser menos eficientes, lo que puede influir en la firmeza y elasticidad de la piel. Los pistachos también contienen compuestos antioxidantes y ácidos grasos insaturados que contribuyen al mantenimiento de la barrera lipídica cutánea. Esta barrera es fundamental para evitar la pérdida de hidratación y mantener la piel flexible, suave y protegida. Ahora bien, la forma de consumo también es importante. Primero, se recomienda una cantidad moderada, aproximadamente entre 15 y 20 pistachos sin sal. Evitar la sal es clave, ya que el exceso de sodio puede favorecer la retención de líquidos durante la noche. Segundo, es preferible elegir pistachos naturales o ligeramente tostados. Un procesamiento excesivo puede reducir parte de sus nutrientes. Tercero, consumirlos entre 45 minutos y 1 hora antes de acostarte. Este intervalo permite iniciar la digestión sin interferir con el descanso. Cuarto, puedes combinarlos con una pequeña cantidad de fruta rica en antioxidantes como 3 o 4 arándanos. Esta combinación aporta compuestos fenólicos que contribuyen a la protección frente al estrés oxidativo. Quinto, mastica lentamente hasta lograr una textura suave. Esto facilita la digestión y mejora la absorción de nutrientes. Sexto, acompaña este hábito con medio vaso de agua tibia. Este gesto sencillo favorece la digestión nocturna y la distribución de los nutrientes. Cuando este tipo de rutina se mantiene con constancia, muchas personas perciben cambios progresivos en la apariencia de la piel. Una piel que se siente más hidratada, más flexible y con un aspecto más descansado al despertar. Con el tiempo, la textura puede volverse más uniforme y la piel puede reflejar mejor el equilibrio interno. Y aquí es donde todo cobra sentido. No se trata de un único alimento ni de una solución inmediata, sino de comprender cómo pequeños hábitos repetidos cada noche pueden acompañar los procesos naturales de tu cuerpo. Los 3 frutos secos que acabas de descubrir ya son aliados poderosos por sí solos. Sin embargo, cuando los acompañas con ciertas bebidas nocturnas bien elegidas, puedes potenciar aún más los procesos naturales de regeneración de tu piel mientras duermes. No se trata de añadir muchas cosas, sino de elegir con inteligencia. Hoy voy a revelarte 3 acompañantes nocturnos que pueden transformar tu ritual de belleza desde el interior. 1. Té de manzanilla tibio. La manzanilla es mucho más que una infusión relajante. Contiene apigenina, un compuesto natural que ayuda a calmar el sistema nervioso y favorece un sueño más profundo y continuo. Y recuerda esto, es durante el sueño profundo cuando tu piel activa sus mecanismos más intensos de reparación celular. Una taza de manzanilla tibia, tomada unos 15 minutos antes de tus frutos secos, actúa como una señal suave para tu cuerpo, preparándote para entrar en ese estado de regeneración que tu piel necesita cada noche. 2. Leche de almendras tibia. La leche de almendras es ligera, fácil de digerir y rica en vitamina E, un antioxidante clave para la protección de las células cutáneas. Consumida por la noche, aporta un entorno nutricional que complementa perfectamente los beneficios de los frutos secos. Puedes tomar medio vaso de leche de almendras tibia después de consumirlos.
Su textura suave y su perfil lipídico ayudan a mantener la hidratación interna y favorecen una sensación de calma antes de dormir, lo que contribuye indirectamente a una mejor calidad de descanso. 3. Cúrcuma con una pizca de pimienta negra. La cúrcuma contiene curcumina, un compuesto conocido por su capacidad para modular procesos inflamatorios, y la pimienta negra, incluso en una cantidad muy pequeña, mejora la absorción de esta sustancia en el organismo. Puedes añadir un cuarto de cucharadita de cúrcuma en polvo con una pizca muy fina de pimienta negra a tu infusión nocturna o mezclarlo con un poco de leche de almendras tibia. Este gesto sencillo puede apoyar el equilibrio interno que tu piel necesita para mantenerse firme y uniforme con el paso del tiempo. Ahora presta atención a 3 reglas esenciales para aplicar este ritual correctamente. Primero, no combines todas las opciones en una misma noche. Elige una o 2 y alterna a lo largo de la semana. Demasiados estímulos antes de dormir pueden afectar tu descanso. Segunda, mantén siempre cantidades moderadas. Aquí no importa la cantidad, sino la constancia. Pequeños hábitos repetidos cada noche son los que generan cambios visibles con el tiempo. Tercera, escucha a tu cuerpo. Si notas que alguna bebida no te resulta cómoda o interfiere con tu sueño, ajustala o elimínala. Cada organismo tiene su propio ritmo. Al final, lo que estás construyendo no es solo una rutina, es un ritual silencioso de cuidado personal. Uno que, noche tras noche, acompaña a tu piel en su proceso natural de renovación, ayudándote a despertar con una sensación diferente, más ligera, más luminosa, más tuya. Hay algo que debo decirte con total honestidad, porque puede estar saboteando todo lo que estás haciendo por tu piel sin que te des cuenta. Muchas mujeres creen que el envejecimiento de la piel es inevitable, que la flacidez simplemente aparece con los años y que no hay nada que hacer más allá de aceptar o gastar dinero en tratamientos costosos. Pero la realidad es otra. Existen errores silenciosos, hábitos diarios que poco a poco van debilitando la estructura de tu piel, como una cuerda que se desgasta sin que lo notes hasta que ya no puede sostenerse más. Uno de los errores más comunes es no respetar el descanso nocturno. Dormir pocas horas o dormir mal interrumpe la liberación de la hormona del crecimiento, fundamental para la regeneración de los tejidos. Sin ese proceso, la piel no se repara, el colágeno no se renueva y cada día se acumula más daño. Otro error es cenar de forma pesada o desordenada con alimentos ultraprocesados, azúcares en exceso o grasas de baja calidad. Esto favorece la inflamación interna, esa inflamación silenciosa que debilita las fibras de colágeno y elastina desde el interior. También está el error de ignorar la hidratación. Muchas personas pasan todo el día sin beber suficiente agua y esperan que una crema lo solucione todo. Pero una piel deshidratada es una piel más frágil, más propensa a arrugarse y a perder firmeza. Y quizás uno de los errores más invisibles es no aportar los nutrientes adecuados antes de dormir. Justo cuando tu piel más necesita apoyo para regenerarse, muchas veces no recibe nada. Por eso quiero que recuerdes esto. No necesitas complicarlo todo. A veces la diferencia está en lo simple, en lo constante, en lo que haces cada noche antes de cerrar los ojos. Las almendras preparan tu piel, protegen y activan. Las nueces trabajan en profundidad, ayudando a mantener la estructura y reducir el desgaste interno. Y los pistachos apoyan el ritmo natural de regeneración, ayudando a tu piel a aprovechar mejor cada hora de descanso. No es magia, es biología, es constancia, es cuidado real. Y ahora te hago una invitación. Si este contenido te ha ayudado a entender mejor tu piel, deja un me gusta, comparte este video con alguien que también esté pasando por lo mismo y escribe en los comentarios cuál de estos 3 frutos secos vas a empezar a usar esta noche. Porque cuidar tu piel no es solo verte mejor, es sentirte mejor contigo misma cada mañana frente al espejo.